Pues bien, seguiremos estudiando la vida de Ezequías, y la vida de Ezequías está reflejada en varios pasajes de la Biblia. Y hoy día vamos a estar estudiando una parte donde, un actuar que tuvo Zacarías, que en realidad es un actuar que cualquiera de nosotros podría tener. Tenía dos títulos pensados durante la semana para el sermón. Uno era: una vida tranquila no es la solución. No es la solución para nuestra vida, para lo que nosotros tenemos que hacer, llevar una vida tranquila. Y el otro título es, bueno, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo con nuestro tiempo extra? Y no me definí por ninguno, así que no le puse título. Pero vamos a estar hablando de esas dos cosas. Una vida tranquila no es la solución, pero también tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo extra, con el tiempo extra que nos está dando el Señor. Quiero partir con una pregunta. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? ¿O qué es lo que hace usted? Porque sabemos que el Señor, hasta el día de hoy y en el día de hoy, Él sigue obrando con milagros, sigue obrando de una forma sobrenatural. Él lo sigue haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionaría usted o qué es lo que haría usted frente a un milagro potente, grande que el Señor ha hecho en su vida? ¿Cómo se manifestaría? ¿Qué es lo que estaría haciendo? ¿Qué es lo primero que usted diría cuando le vinieran a preguntar: oye, supe por la familia que estaba ahí enferma, que estabas enfermo y los doctores no tienen explicación y ahora estáis sano? Y vienen a tomar: oye, ¿puedo ir a tomar once a tu casa? Quiero saber qué pasó, cómo lo hiciste, qué sucedió. ¿Qué responderíamos frente a eso? ¿O qué deberíamos responder frente a eso? Oye, supe que tu hijo o tu hija encontró trabajo y, oye, la situación está tan difícil, pero justo lo llamaron y pudo quedar. Y fue algo que el Señor solamente pudo haber hecho. ¿Qué es lo que respondemos? ¿Qué es lo que haríamos? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La respuesta que tuvo el rey Ezequías a todos los milagros, a todos los portentos que el Señor estaba haciendo con su vida. Ezequías, sí tenemos que entender que era un buen rey. Era un buen rey Ezequías, pero tenía un corazón imperfecto, como todos nosotros que a veces, cuando nos centramos en nosotros mismos, empezamos a responder cosas que no van glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros. Dios a la nación la había cuidado, la había preservado. Al mismo Ezequías, que estaba enfermo de muerte, el Señor lo había sanado. El Señor le dio más tiempo en una batalla, detuvo el sol, movió la sombra. Había hecho un montón de cosas. Y en un momento, el Ezequías se aventuró a decir lo siguiente. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dijo? El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Eso era de alguna forma un anhelo que estaba queriendo tener Ezequías. Y es el mismo anhelo que quizás muchas veces nosotros decimos: Señor, si es que tú me sanas, si es que tú respondes todo esto, oye, mi vida va a ser una vida de alabanza. Oye, pero todos los días de mi vida yo te voy a alabar, te voy a glorificar, voy a cantarte a ti, voy a llevar una vida sometida en todo momento. Si hay que orar por los hermanos, voy a ir a orar por los hermanos. Si hay que visitar, voy a ir a visitar. Si hay que discipular a la familia, voy a discipular a la familia. Si el pastor dice podemos estar a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana voy a estar. Voy a estar en todo, Señor, porque tú hiciste algo muy grande. Pero ¿saben qué? Se nos olvida pronto. Y a Ezequías se le olvidó. El Señor lo había sanado. Y todo lo que el Señor había hecho en la nación de Judá, en la nación que dirigía Ezequías, se empezó a saber. Oye, empezaron a llegar los WhatsApp. Oye, ¿supiste? Estaban en batalla y se detuvo el sol. Se corrió la sombra. Oye, supe que vieron las noticias. ¿Qué pasó? El rey Ezequías estaba enfermo de muerte, no había cura. Pero parece que alguien lo sanó. El Dios de ellos lo sanó. Se empezó a escuchar. Y los babilonios escucharon de esto. Y dijeron: tenemos que saber qué pasa acá.
y fueron a visitar al rey Ezequías. Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Entonces, la siguiente. ¿Qué pasó? En aquel tiempo, el rey Ezequías ya estaba sano, estaba viviendo su gracia, estaba ya viviendo los 15 años de su gracia. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. En esta versión dice que soy yo que había estado enfermo y se había recuperado. En otras versiones, en otros pasajes, dice que escuchamos los portentos que el Señor había hecho acá en la nación. ¿Cuáles eran los portentos? Que el Señor lo había preservado, que el Señor había detenido el tiempo, que se había corrido la sombra y que Él, estando enfermo de muerte, Dios lo había sanado. Entonces, vienen los babilonios, envían cartas y envían emisarios, envían una comitiva para estudiar, le llevan regalos, pero también quieren preguntar qué pasó acá. Y veamos, ¿qué pasó? Versículo 2. Se alegró por ello Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especies, el aceite precioso, todo su arsenal de guerra, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostraron. Entonces, acá vemos algo raro en la forma como Ezequías empieza a actuar. En primer lugar, lo vienen a ver. Es bien probable que en ese tiempo Babilonia aún no era una potencia. No era una potencia mundial, no era una potencia grande. Hace muy poco ellos estaban bajo el imperio de los asirios y lograron liberarse del imperio de los asirios. Y dijeron, bueno, podemos quizás hacer alianza con el pueblo de Judá, el Señor está con ellos, veamos si podemos hacer alianza con ellos y nos vamos contra los asirios. Quizás una de las intenciones era eso, hacer alianza con la nación de Judá. Pero de alguna forma vemos que al querer saber los babilonios qué había pasado, la respuesta y la forma de actuar de Ezequías no fue la más adecuada. No fue la más adecuada. Entonces van con un séquito de personas a preguntar qué es lo que había sucedido, qué es lo que pasó, cómo te sanaste, qué es lo que pasó con el sol y todo eso. Y se alegró Ezequías. Y aquí vamos a ir viendo algunas cosas. Pero acá vemos un error de Ezequías. Un error de Ezequías. Y el error de Ezequías tiene que ver, en primer lugar, en que él, cuando le vinieron a preguntar, muéstranos qué es lo que pasó, qué es lo que hiciste, Ezequías, en vez de mostrar al Señor, en vez de mostrar lo que Dios había hecho, empezó a mostrar sus riquezas, empezó a mostrar lo que tenía, se empezó a validar en sí mismo. Y uno podría decir, Ezequías, ¿cómo hace eso? Pero tantas veces nosotros actuamos de la misma forma. ¿Qué es lo que mostramos nosotros? Cuando alguien viene a preguntarnos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te está yendo tan bien? Oye, ¿cómo está tu familia? ¿Tus hijos no se han enfermado? ¿Qué es lo que muestra? ¿Cómo te fue con las lluvias? Mira, gracias, me fue bien. Es que le puse una buena cerca. Es que me preocupé de todo esto. Y nos damos, en primer lugar, no mostramos que en realidad toda nuestra vida, y si incluso gracias al Señor no nos pasó nada en esta lluvia, es por la obra del Señor. Nunca es por obra de nosotros. Entonces es sumamente importante que frente a cualquier milagro muy grande o muy pequeño, cuando nos vengan a preguntar, ¿qué es lo primero que tenemos que mostrar? La obra de Dios. No mi seguridad, no mis riquezas, no lo material mío, sino lo que el Señor está haciendo. ¿Qué es lo que nosotros mostramos? ¿Qué pasa cuando viene alguien a nosotros y vemos que viene con un genuino interés de conocer qué pasó y nosotros no mostramos al Señor? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que va saliendo? ¿Qué es lo que debería haber dicho Ezequías? ¿Saben qué? Yo estaba muerto, yo estaba desahuciado y el Señor me sanó. Y el Señor me salvó. Es obra de Él. Eso debía mostrar, pero no.
que él mostró solamente lo material, lo que era importante para él. Incluso Zacarías, que tenía riquezas, pero no tenía tantas riquezas como tuvieron otros reyes de Israel. De hecho, una vez la reina de Saba conoció y supo que el rey Salomón tenía mucha riqueza. Tenía mucha, y efectivamente, en ese momento, el Salomón era el hombre. Cuando salían los rankings de las personas con más dinero, ahí estaba, siempre salía Salomón, todos los años. Tenía mucho. Ayudaba a otros países. Ayudaba y mandaba materiales a otros países sin pedir nada a cambio. Y la reina de Saba vino a conocerlo. Y cuando vino a conocerlo, se fue sumamente impresionada porque se fue, ¿saben qué? En este rey hay sabiduría. Él todavía no se desviaba en ese momento Salomón, pero le llamó ¿qué es lo que mostró? En vez de mostrar toda la riqueza, mostró la sabiduría del Señor. Y con esa imagen se fue. ¿Con qué imagen se están yendo estos babilonios? Se están yendo con la imagen de la riqueza que tienen ahí, pero no con la espiritualidad que debían haberse ido. ¿Por qué? Porque todo venía de parte del Señor. Quizás estas personas querían hacer alianza, quizás no, pero en realidad era una oportunidad para que Ezequías cumpliera lo que él dijo. Oye, si tú me sanas, yo te voy a alabar toda la vida. Mentira. Y no fue así. A la primera oportunidad no pudo y no quiso mostrar la gloria del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos siempre todos nosotros: ¿qué estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos testificando frente al prójimo? Entendemos que todo lo que usted tiene y todo lo que nosotros tenemos es una gracia del Señor. Es una gracia del Señor. Estamos viviendo los 15 años, pero solamente por gracia del Señor. Ezequías no tenía que vivir esos 15 años. Dios lo permitió. El Señor había determinado un tiempo, pero el Señor hace su voluntad como Él quiere. Y si le permitió 15 años más, eran 15 años para honrar y glorificar al Señor, no para hablar de sí mismo. Nosotros, desde que llegamos a Cristo, vivimos solamente por gracia. Solamente por gracia. ¿Qué mostramos? ¿Qué tenemos que mostrar en todo momento? La gracia del Señor y la provisión del Señor. Si usted es un buen profesional, ¿sabe por qué es un buen profesional? Porque Dios puso en usted inteligencia, habilidad, perseverancia para poder hacerlo. Si usted ha sido una buena madre, un buen padre, no es por sus habilidades propias, es porque el Señor permitió que usted sea un buen padre y una buena madre. Es simplemente por eso. Si usted ha logrado tener una casa, ha logrado mantener un arriendo, ha logrado educar a su familia, ha logrado un montón de cosas, comprarle regalos en Navidad, en Pascua, en Año Nuevo, cuando sea, ha logrado alimentarlo, no viene por obra suya. No viene nunca por obra suya. El Señor lo permitió. Si usted tiene una habilidad para tocar la guitarra, para cantar como yo, no viene de mí. Es algo que el Señor hace, que puso en usted, pero para glorificarlo a Él. Vivimos por gracia. ¿Y saben qué? ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? ¿Qué era lo que realmente, lo justo? ¿Qué era lo que merecíamos? Merecíamos que yo estar parado, se tirara la palanca y yo irme para abajo. Eso era. Yo no era justo. No tenía ningún mérito para estar, pero el Señor se tiró la palanca y Cristo puso su mano para que yo no me fuera. Y yo ahora estoy viviendo solamente por su gracia. Por lo tanto, esta vida que no tengo ni siquiera es mía. Le pertenece al Señor, por lo tanto la tengo que administrar para Él, no para mi conveniencia. Hay que trabajar, sí. Hay que cuidar a la familia, sí. Hay que hacer las compras, sí. Hay que hacer las labores de la casa, las labores con los hijos, sí, pero no es mi máxima prioridad. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer pensando que es una gracia que el Señor me está dando día a día para alabarlo a Él. Vivimos y vivamos para Cristo todo este tiempo de que estamos viviendo, porque vivimos solamente por su gracia. Sigamos. Entonces, esto pasó. Se alegró Ezequías y le mostró todo, le mostró absolutamente todo.
Entonces, el versículo 3, ahora sí, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Varias cosas acá, donde vemos la poca sabiduría, la poca sensatez y el orgullo de Ezequías. En primer lugar, en otro momento habían llegado cartas de amenaza al pueblo, a la nación del Señor, y Ezequías, cuando llegaron esas cartas de amenaza, lo primero que hace, consulta con el profeta y va a hablar con Isaías. Pero ahora que llegan cartas buenas porque quieren conocerlo a él y qué es lo que pasó, no consulta con el profeta, no consulta con el Señor, sino que inmediatamente hace su voluntad. No consulta a Isaías, no consulta a Dios. Mira, Isaías, nos están llegando estas cartas. Nos quieren venir a visitar por eso, quieren saber qué es lo que pasó con la nación, qué es lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Ayúdame tú, ¿qué es lo que hago? Eso era lo básico, eso era lo primordial, consultar a Dios en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Isaías había descuidado y se había desprevenido en esto. ¿Por qué? Porque al final del versículo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Han venido a quién? Han venido a mí. Han venido a mí, han venido a verme a mí. No los puedo despreciar. Lo que pasó conmigo se supo en todo. Oye, estoy siendo trending topic. Entonces, no los puedo despreciar. Estoy en todas las redes sociales. Todo el mundo habla de mí, salgo en las noticias. Me quieren venir a entrevistar. Entonces, han venido a mí. Y él se mareó, se nubló. Se olvidó que estaba viviendo por gracia y que si estaba viviendo y si estaba siendo famoso era para que el Señor fuera famoso, no él. Se mareó. Han venido a mí y dijo, pucha, oye, no los puedo despreciar. Porque quizás esta comitiva que llegó, porque traía las cartas, pero venía una comitiva que venía con regalos, con globos, con serpentina, con cositas para el asado, un montón de cuestiones. No los puedo tirar para afuera. Tengo que hablarles de mí. Con esa imagen se iban. Entonces acá fue sumamente necio. En primer lugar, porque no acudió a Dios. No lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en sí mismo. Podría haberlo hecho. Podía haberle dicho, esperen, voy a consultar. Antes de responder voy a consultar cómo voy a darle gloria a Dios en este instante. Pero ¿qué le muestra? Le muestra sus tesoros. Han venido a mí y dice que le muestra sus tesoros, como si todo lo que el Señor había dado hubiera sido fruto del trabajo de ellos. Y simplemente todo lo que tenían, la prosperidad que ellos tenían, todo venía del Señor. El Señor le había mostrado que cada segundo que tenía Ezequías venía de Dios. El Señor se lo estaba mostrando, pero de eso no quiso mostrar nada. Él ya debía estar muerto. Eso es, hace 15 años él debía estar muerto. Debían haberlo ido al Parque del Mar. Los de Babilonia allá tenían que ir a verlo. Pero el Señor quiso otra cosa. Pero Él no le dio gloria a Él. Él estaba respirando gracias a Dios. Y en vez de tomar eso, todo eso, para llevar gloria a Dios, está buscando su conveniencia, está buscando quizás por acá podemos hacer un buen pacto, podemos hacer una buena alianza. Estaba enfocado en sí mismo. Y hay otro error grave que comete y que todos nosotros cometemos. El versículo 3 dice, al final, han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. El error grande es considerar que Babilonia está lejos. Es considerar que Babilonia está lejos. Es considerar que el pecado está lejos. Eso no nos va a pasar nada acá. Ellos vienen de lejos. Están lejos ellos. No nos va a pasar nada acá. La Biblia dice, hay que tener mucho cuidado
con el que se considera que está muy firme. En todo momento tenemos que depender del Señor. ¿Tienes problema tú con el dinero? No tengo problema con el dinero. Yo no soy ambicioso, no soy codicioso, no me gustan las cosas caras, soy sencillo. Babilonia está lejos para mí. Ese pecado está lejos para mí. Nunca consideres que está lejos. Siempre está atento. En todo momento tú puedes ser un candidato. ¿Para qué? Para pecar y deshonrar al Señor. Por tanto, tiene que estar sumamente atento. Babilonia no está lejos. Babilonia está ahí. El pecado está ahí. La Biblia dice, ¿saben qué? Que el diablo, ¿cómo está? Como un león rugiente. ¿Qué es lo que quiere? No te quiere hacer cariño. No te quiere hacer cariño. Te quiere devorar. Eso es lo que quiere. Dicen, no, oye, ¿tú tenés problema con la infidelidad? No, para nada, eso no es problema mío, para nada. No, eso es lejos. Babilonia está lejos, Así que yo me puedo juntar con esa persona y no pasa nada. Es una junta de amigos, es una junta... Mira, es mi secretaria y no pasa nada, tenemos tanta confianza, así que hablamos de otras cosas. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no pienses que Babilonia está lejos. Babilonia está cerca. ¿Tienes problemas con la pornografía? No, eso no es tema para mí. Para mí son otras cosas. Eso está lejos. No pienses que esté lejos. Siempre tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque Babilonia está cerca. Entonces, y más encima, está mucho más cerca de nosotros si nuestro corazón no está agradeciendo al Señor. ¿Cuándo alejamos todo eso? Porque eso no se va a ir. Todo eso, Babilonia está acá, va a estar no son ustedes, está acá, en este patrón de pensamiento de este mundo. Está acá. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que en todo momento yo estoy viviendo por gracia. Cuando yo me doy cuenta de que yo estoy viviendo por gracia, aunque yo esté en medio de Babilonia, yo voy a actuar en gracia ante el Señor. Porque frente a cualquier tentación voy a poder responder con gloria a Él y no voy a responder con orgullo propio. Entonces, y ese fue el error que tenía Ezequías. Consideró que Babilonia estaba lejos. Los juegos, la PlayStation, las redes sociales, ¿son un problema para ti? No, para nada. Eso está lejos. Babilonia está lejos. Solamente, ¿y cuánto tiempo está ahí? No, estoy 8 horas, 9 horas, 7 horas. Va avanzando. No pienses que Babilonia está lejos. Está cerca. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Considerar que estamos viviendo por gracia. Vivimos por gracia. El Señor nos dio estos 15 años hasta que Cristo venga. ¿Pero para qué? Para nosotros vivir todos los días alabándolo a Él. ¿Y qué le responde Isaías? Y él le dijo, el 4 por favor. Y él le dijo, ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Es decir, de alguna forma están diciendo, ¿saben qué? Conocen mejor mi casa que tú mismo. Probablemente Isaías no conocía tan bien la casa como la conocían estas personas extranjeras. ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué sale de tu casa? ¿Qué es lo que tú muestras? ¿Ven al Señor? ¿Ven al Señor o ven tu supuesto poder o tus supuestas riquezas? ¿Qué muestras tú al Señor? Cuando alguien te pregunta de ¿por qué vives así? ¿Por qué tú nunca tenés problemas? Siempre estáis bien, siempre estáis agradeciendo al Señor. ¿Por qué? Y ahí nos podemos nublar. Todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo, todo lo que yo tengo y lo único que yo quiero mostrar es la gloria y gracia del Señor en esta vida. Porque vivimos solamente por su gracia. Entonces le mostró todo, absolutamente todo. Le mostró las armas, le mostró el arsenal, le mostró todo. Con esa imagen se están yendo los babilonios.
No se están yendo con una imagen, este es un pueblo sometido al Señor, que busca al Señor agradecido. Ezequías es un rey que ama al Señor y que lo único que busca es agradar al Señor en este tiempo. No se fueron con esa imagen. Isaías le mostró otra cosa. Le mostró cómo estaba su corazón. Le mostró. Y sigamos. Entonces, ¿qué pasó? El 5. Y entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Oye la palabra de Jehová de los ejércitos. Cada vez, muchas veces los profetas decían: esta es la voz del Señor, esta es la palabra del Señor, así ha dicho el Señor, y los animaba. Pero cada vez que decía: oye la palabra del Señor de los ejércitos, era con espada, era con espada. Lo que le estaba diciendo: Isaías, va a hablar el Señor, estás en problemas. Eso le estaba diciendo: estás en problemas. El Señor te ama, no te va a desechar, pero estás en problemas. Eso es lo que está diciendo: estás en problemas. Cada vez que decía eso, estás en problemas. Algo va a pasar. Yo te amo, pero estás en problemas. Nos equivocamos, fallamos. Nuestro corazón es engañoso, pero siempre vamos a ser sus hijos. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias y vamos a vivir esas consecuencias. Sí, nuestro Padre nos ama siempre, pero también nos disciplina, pero también nos consuela. Hay consecuencias, pero también hay siempre esperanza. ¿Por qué? Porque Él es un Padre perfecto. ¿Y qué es lo que pasó? Las 6 y las 7, la siguiente. Entonces, he aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Y cuando dice serán oficiales, serán hechos eunucos. Los van a castrar. A la descendencia los van a castrar. Entonces, todo lo que estaba exhibiendo Ezequías, todo eso va a ser llevado y va a ser robado. Todo eso. ¿Y esto qué marca? Que nuestras seguridades terrenales son absolutamente pasajeras. Son todas pasajeras. Es bien probable que usted haya ido a más de algún funeral. Y cuando ya el cuerpo sale de la iglesia y va la carroza rumbo al cementerio, atrás van los familiares, generalmente en auto o en el bus que se utiliza para eso, van para allá. Pero no va el camión con las pertenencias, no va el camión con la tele, no va el camión con el sillón, no va el camión con las camisetas, no va el camión con los álbumes, no va, eso todo queda acá. No va su título, no va su cartón, no va sus premios de mejor trabajador del mes, no va eso. No van sus logros, no van sus 150,000 likes, no va todo eso. Todo se queda acá. Todas nuestras seguridades terrenales, que muchas veces abrazamos, se van a quedar acá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto es pasajero. Lo único que es eterno es la gloria del Señor y la obra que Él está haciendo con nosotros. Por lo tanto, vivamos pensando siempre que todo lo que yo tengo acá es pasajeros. Pero acá va a suceder algo. Van a venir esos días. No pienses que Babilonia está lejos. No pienses que estás seguro con tu forma de vivir siempre. Hazte un examen. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi carácter? ¿Cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo estoy yo con mi esposo? ¿Cómo estoy yo con mis hijas? ¿Cómo estoy yo con mis hijos? ¿Cómo yo estoy en la familia? ¿Cómo estoy yo en mi sexualidad? ¿Cómo yo estoy en lo que estoy viendo, en lo que estoy mirando? ¿Cómo estoy yo en política? Me hablan de política y me engrifo. Junto a los que piensan igual a mí, siéntense de aquí para allá. Los otros de aquí para allá. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con el manejo del dinero? No, estoy bien, estoy... ¿Cómo? Analícese. ¿Cómo se pone usted cuando puede lograr algo? ¿Y cómo se pone usted cuando no puede lograr algo? ¿Cómo se pone usted cuando puede comprar algo? ¿Y cómo se pone usted cuando no puede comprar algo? Si se pone extremadamente contento, hay un error.
se pone extremadamente triste, hay un error. Señor, tú das de acuerdo a tu voluntad porque estoy viviendo por gracia. Si me puedo comprar esa chaqueta, gloria al Señor. Y si no me la puedo comprar, gloria al Señor porque sé que tú igual vas a ser mi abrigo. Entonces vivamos considerando siempre que todo lo que estamos viviendo es pasajero y no piense que Babilonia está lejos, está cerca. Pero miren, ¿qué es lo que iba a pasar? Sus hijos, sus herederos, los que iban a engendrar, iban a ser llevados, el pueblo iba a ser llevado, iban a ser hechos oficiales, iban a ser hechos eunucos en el palacio de los babilonios. Y acá hay algo importante que se me fue. Este es un versículo, antes de ir a la respuesta de Ezequías, este es un versículo de condenación. Es un versículo de condenación hacia el pueblo y hacia el linaje de David. Dios le había dicho a David, ¿saben qué? No faltará rey de tu linaje que se vaya a sentar en el trono. Pero acá pone un gran freno el Señor. ¿Por qué? Porque se las hace difícil. Porque por un tiempo prolongado hasta la venida del Mesías, puros reyes malos iban a estar ahí. Porque la proyección de David era la proyección del Mesías. Hacia allá iba y el Señor dijo no. Y perdieron de vista a Cristo y lo perdieron por lo material. Por mostrar lo que había en su corazón. Cuando podían haber dicho, ¿saben qué? Nosotros nos fuimos. Los babilonios podrían haberse ido. Oye, nosotros nos fuimos y allá hay una fuerte espiritualidad. Hay una fuerte, son hijos del Señor, que se someten al Señor, que todo le dan gracias a Él, que viven pensando que todo es pasajero, pero no fue así. Y Dios iba a cumplir su promesa. Iba a haber una consecuencia. Y vinieron los babilonios, y después vinieron los persas, y después vinieron los romanos, que siempre estuvieron bajo el imperio del pueblo, subyugando al pueblo del Señor, hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo y a nosotros nos dio libertad. Jesús es un rey soberano que hace como Él quiere. ¿Qué se llevan en sus mentes? Se llevan lo material. Y el Señor había dado una condenación. Había dado una consecuencia y se la estaba diciendo Dios por medio de Isaías a Ezequías. ¿Y cuál habrá sido la respuesta de Ezequías? ¿Cuál habría sido la respuesta de Ezequías? Y mira la respuesta de Ezequías, la vamos a ver. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Vamos a dejar hasta ahí. Sí, lo que le está diciendo tiene razón, me equivoqué, me mandé una rana. Fue complicado, me pillaron volando bajo. Sí, lo que está diciendo es buena. Pero mire lo que dice acá. Pero él pensaba, por lo menos va a haber paz y seguridad en mis días. Él pensaba, bueno, ya va a quedar la escoba, pero por lo menos que en mis días haya paz y seguridad. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué ensimismado estaba Ezequías! ¿Por qué? Porque se iban a llevar cautivos a sus hijos, a sus familias. Lo iban a hacer eunucos, iban a vivir como esclavos aquí. Pero a ti solamente te interesa que en tus días haya seguridad y haya paz. Que pase todo esto, me da lo mismo. Pero yo quiero estar bien. Yo quiero estar tranquilo. Eso es lo que estaba diciendo. Y algo pasaba en el corazón de Ezequías. Y quizás tú dices, Ezequías, ¿cómo pudo haber actuado así? ¿Cómo pudo haber actuado así? Eso, pero ¿saben qué? Eso es algo que a nosotros siempre nos pasa. Claudito. Ay, Claudito. Grande Claudio. Y uno podría decir, eso a mí no me pasa, Pero ¿saben qué? Es tan común. Tantas veces en nosotros sale el corazón de Ezequías. ¿Saben qué? Ya, por último yo quiero estar tranquilo. Me da lo mismo lo que pase, pero yo quiero estar tranquilo. Y empiezas a ceder porque quieres tu tranquilidad y quieres tu paz. Y no te das la pega que involucra, que quizás va a ser un desafío, va a ser desgastante, pero quizás por la gloria del Señor tú lo debes y tienes que hacer porque tienes ese mandato. Por ejemplo,
miren, ¿saben qué? Yo quiero estar tranquilo, yo quiero trabajar tranquilo, no quiero que nadie me moleste, así que démosle un poquito más de celular a los chiquillos. Y le das una hora, y le das otra hora, y le das otra hora, y le das, es que yo quiero trabajar tranquilo, y vas soltando pantallas, y vas soltando pantallas, y vas soltando pantallas porque tú quieres estar tranquilo, porque tú quieres estar tranquila, y no quieres dar el desafío de discipular a tus hijos, de cuidar a tus hijos, de aconsejar a tus hijos, de acompañar a tus hijos, de contener a tus hijos, porque tú quieres estar tranquilo. Quizás estás evitando una conversación con tu cónyuge, con tu pareja. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué? No quiero hablar, porque yo quiero estar tranquilo. Y estás viviendo deshonrando al Señor. ¿Por qué? Porque tú buscas tu tranquilidad. No quieres enfrentar una situación con un hermano de la iglesia. Aclarar una relación tal como la Biblia nos dice. Si hay algo pendiente, la Biblia dice, oye, acércate y en el amor del Señor solucionen y restauren eso. Pues tú dices, no. Que pase lo que tenga que pasar, porque yo quiero estar tranquilo. Tú no quieres involucrarte en la vida de tu familia, de tus hijos, cuando saben que evidentemente estás en pecado y tú tienes como padre, como tutor, como cuidador, la responsabilidad de guiar, de disciplinar y de cuidar a tus hijos. Pero no lo quieres hacer porque quieres estar tranquilo. Hijo, hija, te lo tengo que decir. Eso no te está conviniendo. Eso no te está llevando a glorificar al Señor. Pero mamá, tú soy tan anticuado siempre. Todos están en contra mío. Todos están en contra mío de toda la cuestión. Y tú dices, no me voy a meter ahí. No me voy a meter a mí. Que pase lo que quiera con ellos, pero mis días yo los quiero vivir tranquilo. Eso marca un corazón engañoso. La palabra del Señor te dice, oye, no te unas en yugo desigual. Y tú sabes que tienes que tener una conversación con tu pareja. Tú tienes que tener esa conversación. Pero es que es tan buena ella. Me acompaña acá a la iglesia. Me espera afuerita. Me espera con galletitas. Me viene a buscar. Y tú sabes que no te está conviniendo eso. Tú lo sabes. Y el Señor te dice, oye, ojo con eso. Y tú dices, no quiero tener problemas. Quiero que mis días estén en paz. Quiero que mis días estén en tranquilidad. Pero estás viviendo en pecado. Y cuando está sucediendo eso, no hay paz y no hay tranquilidad. Estás pololeando. Y quizás estás haciendo cosas que están determinadas solamente para el matrimonio. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que hablar con ella, tienes que hablar con él. Y ¿sabes qué? Tenemos que cortar esto. Y tú no lo quieres hacer. Porque tú quieres vivir tus días en paz y no quieres enfrentar ciertas situaciones y no te das cuenta que tú estás viviendo por gracia del Señor. Estás viviendo estos 15 años, simbólicamente hablando, por gracia del Señor. Es una gracia del Señor. Por lo tanto, mi vida en estos 15 años, que va a ser hasta que Cristo venga, tiene que girar en torno a su gloria y no tiene que girar en torno a mi conveniencia. Y si tengo que hacer ciertas cosas, aunque vayan a ser incómodas, aunque vayan a alterar la dinámica, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el mandato que el Señor me dio a mí. Porque estoy viviendo para su gloria, no objeto al Señor. Entonces, para ir concluyendo, varias cosas. Siempre necesitamos orar. En todo momento necesitamos orar y considerar la voluntad del Señor revelada en su palabra. Frente a cualquier cosa, frente a cualquier decisión, sea pecado o no sea pecado, usted consúltela al Señor, órele al Señor. Le llega una propuesta de trabajo, usted está trabajando y le llega una propuesta de trabajo. ¿Es pecado que le llegue una propuesta? No, pero usted toma una decisión orando, consultando al Señor, yendo donde el profeta, nuestro mayor profeta, nuestro Señor Jesucristo. Oye, me llegaron estas cartas que son cartas de felicitaciones. Le llegaron a Ezequías. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo tomo esto? Y Isaías, por medio del Señor, le hubiera dicho, tranquilo, cuida tu corazón, que no se llene de ego. La gloria es para el Señor. Acuérdate, sí, tenés razón. A veces yo me lanzo se me van los tarros, perdóname.
Eso es lo que hace el Señor por medio de su palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oremos siempre en el Señor, pero no olvidar que el Señor siempre se va a glorificar incluso en esos desiertos profundos en los que yo caigo. Ahora uno podría pensar, pucha, ¿qué hubiera pasado si es que? ¿Qué hubiera pasado si es que Ezequías no hubiera orado para tener esos 15 años más? Si no hubiera orado, él ahora estaría muerto, los babilonios no hubieran llegado, no hubiera nacido el peor rey que tuvo Israel, que fue Manasés. ¿Hay un rey malo? Un rey malo, de los top de los malos, era Manasés. Hizo cosas horribles para el pueblo e hizo cosas aberrantes en el templo. Era hijo de Ezequías y que nació en estos 15 años, que después llegó a ser rey. Entonces uno dice, pucha, si yo no hubiera orado, esto no hubiera pasado. Pero ¿saben qué? El Señor hace su perfecta voluntad. Lo importante acá es orar, pedir y soltar. Orar, pedir y soltar. ¿Qué quiere decir eso? No se aferre a su voluntad. No le dé órdenes al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes al Señor? ¿Usted alguna vez se ha visto en esa situación? Dándole órdenes al Señor. Señor, tú sana, tú haces esto, dale trabajo a mi hija, dale trabajo a mi hijo, dale una pareja a mi hija, dale una pareja a mi hijo. Y el Señor hace como Él quiere. Yo no me aferro, pero el Señor incluso a veces concede las peticiones de nuestro corazón siempre con un propósito. ¿Cuántas veces usted estuvo orando, Señor, me gustaría tener un marido y todo el tema? La Piti oraba y le llegó esto. Y uno podía pensar, si la Piti no hubiera orado, no hubiera llegado esto. Tantas veces. Y me estoy poniendo yo como ejemplo porque a veces consideramos que nuestras oraciones, que a veces son oraciones contestadas, no tenían las expectativas que nosotros teníamos. Pero eso no obedece por el Señor, eso obedece por nuestro corazón. ¿Se entiende? Señor, tantas veces que oré por un trabajo y tú me diste este trabajo, pero en este trabajo yo conocí lo malo, conocí esto, me puse a hacer esto y me distrajo. ¿Es culpa del Señor? ¿O es culpa de mi corazón? Entonces muchas veces el Señor va a permitir en su voluntad los deseos de nuestro corazón. Y vamos a transitar por ahí. Pero a la larga el Señor siempre va a hacer su voluntad en nosotros. Por lo tanto, ¿puedo pedir? Claro que sí. ¿Debo orar? Claro que sí. Pero yo oro, pido y suelto. Si tú lo haces, Señor, dame 15 años más de vida. Si tú lo haces, gloria al Señor. Pero si no lo haces, gloria a ti al Señor. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿para qué yo quiero un día más? ¿Para qué yo quiero un día más? ¿Para qué usted quiere un día más? Nos aferramos tanto a esta vida. ¿Pero para qué lo quiere? Si usted me dijera, ¿sabe que yo lo quiero porque todos los días de mi vida yo voy a glorificar al Señor y voy a honrarlo? No va a ser así, porque nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, el día que el Señor tiene determinado para usted, adivine qué, es el día perfecto, es el día correcto. El Señor no se equivoca. Puede ser de mucha edad, puede ser de poca edad. El Señor nunca se equivoca. Por lo tanto, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Señor, yo te pido por mi hijo, para que pueda encontrar trabajo. Pero lo que realmente yo te pido, que te pueda encontrar a ti. Que pueda hacer que tú seas su proveedor. Eso es lo que más yo te pido. Pero haz tú tu voluntad en Él. Yo suelto. Oro, le pido al Señor y suelto. Estar siempre listos, pensando que hoy podemos ser llamados a su presencia. Y confiar, simplemente confiar en la voluntad del Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado a la iglesia donde conocí a mi esposo, a mi esposa? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? Si hubiera pasado si yo, en vez de hacer ese trabajo, hubiera elegido el otro trabajo. Si hubiera postulado a tal carrera en vez de haber postulado, ¿qué hubiera pasado?
igual estaría bajo la soberanía del Señor. Por lo tanto, confíe y agradezca el plan que el Señor tiene para usted. Por lo tanto, pida consejo. Nunca piense que Babilonia está lejos. Nunca sea indiferente a lo que usted pueda estar viviendo. Nunca considere que está firme, sino que siempre considérese que somos necesitados del Señor. Así que sigamos dándole gracias al Señor por estos 15 años de gracia que el Señor nos ha dado. Y para eso, siempre, en todo momento, debemos mirar a Cristo. Cristo es la solución de nuestra vida y es donde se desencadena toda la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas. Los 15 años que usted tiene, los 15 años que usted va a vivir, hasta que Cristo venga, es obra y gracia del Señor. Vívalo entero solamente para Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos, honramos tu santo nombre. Tú eres fiel y tú eres misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón. Porque tantas veces, Señor, hemos actuado sin consultar nada de lo que tú pretendes para nuestra vida, Señor. Y actuamos tan egocéntricamente, Señor, tan indiferentemente a la autoridad de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de eso, Señor, y consideramos en este instante que nosotros estamos viviendo solamente por tu gracia. Y como vivimos por tu gracia cada día, nosotros lo queremos vivir en alabanza, en sometimiento y en obediencia. Líbranos, Señor, de mostrar nuestras seguridades, Señor. Y siempre, en todo momento, nosotros queremos mostrar tu gracia, tu gloria y tu bondad en nuestra vida. Porque por eso nosotros vivimos. Cada segundo que tenemos de vida es obra de tu gracia. No es obra de nuestros méritos, no es obra de nuestra fortaleza, no es obra de lo que nosotros hacemos, es obra tuya. Por lo tanto, queremos vivir en agradecimiento y en temor a ti. Señor, no queremos ser indiferentes y nos queremos involucrar en el proceso, Señor, de llevar gloria a tu nombre. Te alabamos, honramos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.